Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Vamos a leer de Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, empezando en el versículo 12. Juan capítulo 15. Voy a hablarle acerca de los amigos. Aquí Jesús está a punto, se está despidiendo de sus discípulos, se está despidiendo de ellos, le está diciendo, ¿saben qué? Voy a encarar la cruz. Van a pasar, ya es la última cena, está diciéndoles todo lo que va a pasar ahorita, todo lo que está planeado va a suceder, todos los planes de Dios se van a empezar a manifestar en estos momentos. Y una cosa que les dice, empieza él a hablarles directamente. Antes les hablaba con parábolas, antes les hablaba y muchas veces no le entendían lo que le estaba diciendo porque estaban los discípulos pensando en cosas terrenales y Dios le estaba hablando de cosas espirituales. Jesús le estaba hablando de cosas muy espirituales y usaba parábolas para poder enseñarles, pero aquí Jesús les está hablando bien directo y bien práctico, que es algo que no estaban acostumbrados y se dan cuenta que hubo un cambio. Jesús les empieza aquí a decir lo que está pasando. Juan 15:12 dice esto: y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos. Y si hacen lo que yo les mando, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que mi Padre le oí decir se los he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, y un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros. Se amen unos a otros. Señor Padre, te damos gracias por tu palabra. Pido que tú, Señor Padre, unjas mis labios, que tú guíes mis palabras, que no sea mi conocimiento, mi sabiduría, Señor, la que se escuche en este lugar, pero que el poder de tu Espíritu Santo para sanar, para transformar, Señor Padre, se manifieste en este lugar. Que las personas no salgan de aquí con las mismas cargas con las que llegaron, pero que salgan libres, Señor, que salgan livianos, Señor Padre, que salgan en victoria. Señor, utiliza tu casa, este lugar, Señor Padre, para que se haga tu voluntad, en tu santo nombre. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Este mandamiento les doy a ustedes. ¿Cuál es? Que se amen los unos a los otros. Este mandamiento, la palabra mandamiento, ¿qué significa? ¿Tenemos opción? No, déjame pensar. No, ¿verdad? Mandamiento, este mandamiento les doy a ustedes, que se amen los unos a los otros. Y cómo me hubiera gustado que ahí la hubiera dejado, ¿verdad? Porque luego nos da un poquito, nos clarifica un poquito más, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Como yo los he amado a ustedes. ¿Cuánto nos ama Jesús? ¿Cuánto nos ama el Señor? ¿Qué haría Dios por nosotros? ¿Sí? Ya le dieron el acordeón por allá, hambre, pero bueno, sí. Dio su vida por nosotros, dice, amen. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. No tiene amor más grande, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Por sus amigos. Una cosa tremenda. Es una cosa que raramente lo vemos. Aquí Jesús obviamente dio la vida por el pecado de todos nosotros, para que todos tengamos vida eterna. Hay una historia, no sé si usted conoce la historia que se llama El único sobreviviente, Lone Survivor. ¿No la han leído? Marcus Luttrell escribió esa historia. Fue toda la narrativa de la operación Red Wings que pasó, creo que fue en julio del 2006, creo que pasó en Afganistán, donde un grupo de militares del élite, de los Navy SEALs, estaban
en Afganistán y estaban observando un puesto, un campo del enemigo donde estaba una persona, un terrorista de alto valor, que lo estaban observando, estaban tomando inteligencia, pero en ese momento los descubren y desgraciadamente pues la mayoría de ellos murieron. Eran cuatro, cinco, eran cinco, y entonces nada más uno de ellos sobrevivió, los demás fallecieron. Pero estuvieron en un momento donde estaban rodeados, ellos eran un equipo pequeño y había como 200 guerreros enemigos que los rodearon. Y es una batalla donde se fueron cayendo de una montaña y literalmente iban cayéndose de una montaña mientras iban peleando con esta otra gente. Y fue una batalla muy, muy, muy fuerte, muy severa. Y el problema que tuvieron es que la comunicación que tenían, el radio se les descompuso. Y por el terreno montañoso, la señal que tenían era muy débil y no podían verdaderamente comunicarse para recibir apoyo. Entonces, lo que hace el teniente del grupo, que era la persona encargada, Michael Murphy, él lo que hace, toma su teléfono personal y se sube a una posición elevada donde se iba a exponer al fuego enemigo, pero lo hizo para llamar por apoyo. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Se subió a esta posición elevada y ahí fue donde él verdaderamente entregó su vida. Y la razón por la que entregó su vida era para poder salvar a sus compañeros. ¿Okay? Un héroe nacional. Lieutenant Michael Murphy, creo que inclusive en la naval americana hubo un barco que lo nombraron por él, por las hazañas que hizo este hombre ahí en Afganistán. Y claro, él hizo ese sacrificio por sus amigos, para que sobrevivieran este proceso. Desgraciadamente nada más uno sobrevivió y tuvo el placer de conocerlo en persona. Nada más esta persona sobrevivió y él cuenta esta historia. Pero él lo estaba haciendo por sus amigos, por sus familias. Pero Jesús no nada más murió por unos cuantos, Él murió por todos nosotros. No murió para que disfrutáramos de la vida aquí, para que disfrutáramos de regresar a nuestras familias como lo hizo este hombre, para que disfrutemos de la vida eterna. De la vida eterna con Él, las promesas que Dios tiene para todos nosotros, Él dio ese sacrificio, se sacrificó a sí mismo, siendo completamente libre de todo pecado, se convirtió en pecado para usted y para mí. Pagó el precio que usted y yo no podíamos pagar. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Ámense unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Está demostrando el nivel de amor que Él tiene por nosotros. Juan 3:16, usted conoce este pasaje tan conocido, ¿verdad? Que habla la misión de Jesús. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Miren lo que dice. ¿Cuál no era el propósito de Jesús? De condenar. ¿Y de quién estamos hablando? De Jesús, del Hijo de Dios. Va a haber un día que vamos a estar delante de Él. Amén. Y Él va a ser nuestro juez, nuestro abogado, porque nos dice que toda autoridad, todo juicio se le dio a Él. Él es el que va a enjuiciar las cosas. Y no nos va a medir con estándares humanos, nos va a medir con su estándar. ¿Sí entienden? Pero no vino, cuando llegó aquí a la tierra, no vino con el propósito de condenar, vino con el propósito de salvar al mundo. ¿Quiénes se condenan entonces? Los que deciden obedecer. Estuvimos hablando de la obediencia, ¿verdad? La semana pasada, la importancia de eso. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La vida como debe ser. La vida como era la intención desde el principio, cuando se creó Adán y Eva, donde no existía el pecado. Mire lo que dice aquí
lo que dice Juan. Me encanta. De hecho, la próxima semana voy a expandir más sobre este pasaje que les voy a leer, porque aquí viene bastante teología. Pero quiero que vean la conclusión a la que llega Juan en su epístola, no en el Evangelio, en su epístola primera de Juan, escribe esto. En el capítulo 4 dice: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué es lo que dice? El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En otras palabras, por medio de su sacrificio. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. No se trata de que nosotros amemos a Dios, es que Dios nos ama. ¿Cuántos de ustedes han estado en una relación unidireccional? ¿Verdad? Está bien enamorado de esta persona, pero esta persona ni sabe que existe. Está como mi hijo, ¿verdad? Que decía: oye, ¿tienes novia? Sí. ¿Y cómo se llama? No, pues se llama tal. Nada más que no sabe. Pues qué padre así, ¿verdad? La niña no sabía que era su novia, ¿verdad? Pero él ya tenía, o sea, en una relación nada más, en una dirección. No hay nada peor que un amor que no se corresponde. Entonces está diciendo aquí que no está que nosotros amemos a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y Él nos amó a nosotros porque si nosotros pecamos contra Dios, ¿quién es el ofendido? ¿Nosotros o Dios? Dios es el ofendido, pero aún así Él nos amó primero. No importa en qué forma hayamos fallado, en qué forma no hayamos nosotros vivido, mantenido los estándares de Dios, Él nos amó primero. Cuando éramos pecadores, nos dice Pablo, Él murió por nosotros. Tanta gente que me dice: ay, pastor, es que no quiero ir a la iglesia, es que ahorita estoy batallando con esto. Ya que se me quite el alcoholismo, ya sé que se me quite esto, ya que deje de batallar con esto, entonces sí voy a ir a la iglesia para no ser hipócrita. Le dije: no, pues entonces ¿para qué necesitas a Dios? La cosa es que los leprosos venían a Jesús cuando tenían lepra. La mujer cuando tenía el problema de sangrado, esa hemorragia, llegó con él desangrándose. Cuando llegó Jesús a Lázaro, Lázaro estaba muerto. Amén. Tenemos que llegar a Jesús en la condición en la que estamos y dejar que Él nos sane completamente, ¿verdad? Dice: en esto consiste el amor, que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. ¿Cuál es la única forma de percibir y palpar a Dios? El amor que tengamos el uno para el otro. ¿Cuántos han escuchado o cómo se sentiría usted en una situación donde va a una iglesia donde hablan del amor de Dios y hablamos del amor de Dios, pero no lo practicamos? ¿Cómo se sentiría? Si usted puede ser la persona más rencorosa y más así fea con otros y decirle: ¿sabes qué? Ven a mi iglesia conmigo. Se le vino la pelota al niño de la casa enseguida y ya es la 10ª vez que se viene. Por cierto, ven a mi iglesia. ¿Cuántos irían? ¿Verdad? Claro que no. La cosa es que, primero que nada, ese amor no es hablar del amor de Dios, es practicar el amor de Dios, es vivir el amor de Dios. Acuérdense, se trata de acciones, no de teorías, no de palabras. Se trata de acciones, de vivir en el amor de Dios, de demostrar el amor de Dios, de demostrar la misericordia de Dios. Primero que nada, si hay algo que va a hacer que la gente se acerque y se intrigue, es alguien que los acepte en el lugar donde están. Amén.
Dice, ¿cómo sabemos que permanece en Él? Que permaneceremos en Él, el que permanece y el que Él permanece en nosotros, porque nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. ¿Cuántos han sentido el amor de Dios en su vida? En esos momentos más oscuros, ¿verdad? En esos momentos cuando ya no había salida, cuando ya no había vuelta de hoja, que se presentó el Señor y cambió todo en un instante. Dios es amor, y el que pertenece en amor permanece en Dios y Dios en él. Este amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor, y el que teme espera el castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. Mira lo que acaba de decir aquí. Eso lo voy a desmenuzar más la próxima semana. Pero si nosotros tenemos amor y sabemos que Dios nos ama, ¿cuántos entrarían a su presencia con confianza? Me habla la vez pasada, ¿cuándo fue? Hace como el martes me habla mi hija. Yo les he dicho, ¿verdad? Cada mes le deposito dinero, ¿verdad? Para sus gastos y todo. Claro que tiene que plan de comida, tiene donde viven, los dormitorios, todo tiene pagado, lo tiene todo cubierto, se lo cubrimos todo eso. Y aparte, le damos su dinerito pues para que gaste, porque ahí en California no sé de qué hacen la gasolina, pero cuesta $4.50 el galón, ¿verdad? Es carísima la gasolina allá. Entonces, cuando le pide ride a una amiga o esto o lo otro, entonces tiene que pues ayudarles con ese dinero. Me habla, y le acababa de depositar el día anterior, ¿verdad? Y me habla, papá. Usted ya conoce el tonito, ¿verdad? Cuando le hablan a uno así que quieren algo, ¿verdad? Papá. Y dije yo, ay, y empezamos. Sí, ¿cómo estás, papi? Y sí, me siento como cajero automático, ¿verdad? Nada más cuando le conviene me habla. Pero inclusive sus amigas americanas que no hablan español, ya se aprendieron esta frase y le está enseñando en español. Ya saben decir, papá, necesito dinero. Ya lo dicen bien clarito todo, no sé cómo lo aprendieron, ¿verdad? Pero obviamente lo han escuchado suficientes veces. Y me dice, papá, le dije, ¿qué pasó? Le dije, no tengo dinero. Y me dice, no, papá, es que estoy... Y dijo, es que vi esta prenda de ropa que yo quiero y esto y lo otro. Y dije yo, dije, Señor, que no esté en Coach o que no esté en Gucci o que no esté en alguna boutique de esas. Dijo, estoy en Walmart. Dije, Wally World. Dije, ok, estás en Walmart. Ok, corazón. Y me está diciendo, es que vi overall. No sé por qué le gustan los overalls, pero bueno, mi amor. No, es que vi que lo quiero comprar. ¿Cuánto cuesta? Es que cuesta $20. Dice, cuesta $20 y esto y lo otro. Le dije, más taxa. Pero es que déjame explicarte. Y, claro que me está diciendo cómo soy el mejor papá del mundo. Claro que pues la dejo que me eche flores, ¿verdad? Pues bueno, está bueno. De perdido déjame sacar algo de esto, ¿verdad? Que de perdido se infle mi ego un poquito. Pero ¿cuántos de ustedes saben que antes de que terminara de decirme ya le había transferido el dinero? Claro, ya me la tiene amarrado, como dicen en inglés. He had me around a little finger. Inmediatamente me conmovió y no tenía que haberme dicho nada. Inmediatamente transferí el dinero. ¿Por qué? Clamo. ¿Qué tanto más puede hacer Dios por nosotros cuando estamos en una necesidad, cuando estamos en un problema, cuando estamos nosotros? Señor, yo sé que has hecho esto, yo sé que has hecho lo otro, yo sé que no, esto es una chiflazón, Señor, no me lo merezco. Ahí está. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama. Porque el Señor nos ama de esa manera. Incuestionablemente nos ama. Conoce nuestra necesidad, conoce nuestra situación, conoce nuestros recursos,
Conoce nuestro estado, que muchas veces no es el mejor. Mi hija verdaderamente, financieramente, no tenía por qué estarme pidiendo dinero, pero lo necesitaba. Y ahí voy. El Señor trabaja de la misma manera. Y que dice, ámense de la misma manera que yo los amo. ¿Ok? Ahí fue donde dije yo, ay, ay. Porque no sé si usted sienta lo que sentí yo cuando empecé a estudiar esto, o sea, de que como que me quedo un poquito corto. Como que me falta un poquito a veces. Como que a veces me gana mi frustración, me gana mi coraje, me gana lo que sea. Cualquier excusa podemos poner ahí. Pero verdaderamente no amamos como Cristo nos ama. Y Él dice, este mandamiento les doy. Mandamiento, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Hermanos, voy a dejar que les bendiga eso, ¿ok? El estándar que nos está poniendo Jesús. Ámense, porque dice, la manera que vamos a entrar con toda confianza y sin ningún temor delante de la presencia de Dios, es porque sabemos que somos amados. Porque hemos vivido como Jesús. Ahí dije yo, espérate, ¿cómo? Entonces ahí fue donde sentí me he quedado corto. Estoy verdaderamente viviendo como Jesús. Estoy amando como ama Jesús. Si empiezo con mi esposa, ahí me he quedado corto muchas veces. Empiezo con mis hijos, ahí me he quedado corto muchas veces. Y si empezando por ahí me he quedado corto muchas veces, ¿qué dice de los demás? Mis hermanos, la revolcada me la dan primero a mí, ¿verdad? Antes de traérsela a ustedes. Pero es importante, iglesia, que empecemos a hacer examinar nuestros corazones, examinar cómo estamos actuando, cómo estamos nosotros viviendo nuestra vida. ¿Estamos viviendo como Jesús o no? Porque la conclusión de lo que dice aquí, Juan dice esto, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Él nos ha dado este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Espero que haya hecho un buen trabajo en establecer que es importante amar unos a los otros, como Cristo nos amó. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Quiero hablarles de ser transparentes. Ser transparentes. Muchas veces, a veces platicando con mi mujer, ¿verdad? Me dice, ay, no les hubiera dicho eso. Es que le estás diciendo esto y ¿qué van a pensar? Le dije, pues que piensen lo que quieran. Le dije, que piensen lo que quieran, pues lo que piensen o dejen de pensar, la verdad, mientras no paguen mis utilidades, no hay problema, ¿verdad? Le dije, que piensen lo que quieran. Pero yo pienso esto y siento que Dios funciona de esta manera. Si yo demuestro mis debilidades, si yo soy transparente y les demuestro en las cosas que me quedo corto y en las cosas que batallo, es más fácil relacionarse. Porque si yo les presento, yo tengo una vida perfecta, yo no tengo ningún problema, y yo camino en el agua, yo sano a los enfermos. O sea, ¿quién me va a creer? Nadie. ¿Quién se va a poder relacionar con eso? Nadie. La gente va a decir que soy un hipócrita, soy un falso. Entonces estamos hablando, amén, estamos hablando de la palabra. Yo soy un humano igual que ustedes. La única diferencia es que me dieron un micrófono, ¿verdad? Me gustaría que me photoshopearan, ¿verdad? Pero todavía no hay esa tecnología. Eso viene después. Pero la cosa es, tenemos que ser humanos primero. Y tenemos que ser transparentes porque ¿qué es lo que el estándar, la expectativa de Jesús es nosotros ser humanos imperfectos, pero servir a un Dios perfecto? Imitar a un Dios perfecto, porque no soy perfecto por mis habilidades, soy perfecto por lo que hizo Él en la cruz. Es sus habilidades, sus hechos, su sangre, su espíritu lo que me perfecciona a mí. No yo, no lo que estudié, no lo que hago, no como digo las cosas. Es Él el que me perfecciona a mí y es Él el que nos perfecciona a todos nosotros.
Esto es lo bonito, esto es lo hermoso de la palabra de Dios. ¿Cuántos se acuerdan en el Antiguo Testamento cuando están preparándose para la 10ª plaga en Egipto? ¿Y qué les dice Dios? Tomen un cabrito, ¿verdad? Mátenlo, tomen su sangre y pónganla en los marcos y en la puerta, y marquen su puerta con la sangre del cordero. Cuando llegó la muerte, ¿cuántos de ustedes saben que no se fijó a ver quién estaba allá adentro? Y esta persona, no, salte tú, a ver tú. No. ¿Cuántos saben que no? Lo único que vio fue ¿qué? La sangre. No vio la calidad de las personas que estaban detrás, porque esas personas eran las que se estaban quejando, las personas que estaban hablando de Moisés, las personas que se le dieron la espalda a Dios una y otra y otra y otra vez. No eran las personas que estaban adentro, era la sangre que estaba afuera. Mis hermanos, ¿quién nos cubre a nosotros? La sangre de Cristo. Lo que va a ver Dios va a ser la sangre de Cristo. Y esa transparencia, eso es lo que nos va a hacer entrar. Miren, es lo que dice aquí Jesús acerca de esto. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace el maestro, el amo. Les he llamado amigos, porque todo lo que mi padre oí decir, se los he dado a conocer a ustedes. Ya no los llamo siervos. ¿Un siervo es quién? ¿Qué es un siervo? Con S. Un esclavo, una persona que trabaja para mí, que no tengo que rendirle cuentas ni decirle nada más, haz esto y lo haces y ya estuvo. Ya no les llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que está haciendo el amo. Les llamo amigos. Y mire quién es el que nos está llamando amigos. El Hijo del Creador del cielo y de la tierra, ¿verdad? Les llamo amigos. Y luego nos explica por qué. Porque como amigos a ustedes les he revelado todo lo que he escuchado del Padre. Ustedes son mis amigos porque les he explicado todo con lujo de detalle. Lo que he escuchado de mi Padre, se los he presentado a ustedes también. Eso es lo que hace ustedes, mi amigo. Que ustedes están escuchando y están sabiendo todo lo que está pasando. Todo lo que está pasando detrás de las cámaras. Ustedes son amigos porque me conocen con ese nivel de intimidad. ¿Cuántos quieren ser amigos de Cristo? La definición que nos da aquí Jesús de la amistad es un poquito diferente a la que tenemos ahorita muchas veces nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces nos hacemos de amigos que nos dicen exactamente lo que queremos escuchar. Queremos amigos que nos aplaudan todas las cosas que hacemos. Queremos amigos que siempre estén de acuerdo. Pero ¿cuántos de ustedes saben que ese no es verdaderamente un amigo? Un amigo te va a decir las cosas tal y como son, quieras o no quieras escucharlas. Un amigo te va a decir lo que necesitas escuchar, no lo que quieres escuchar. Amén. Un amigo va a identificar cosas en ti que necesitas mejorar. Pero eso muchas veces ofende. Y eso muchas veces destruye relaciones. Porque tenemos esa fragilidad, mis hermanos. Esa fragilidad, por cierto, quiero decirles, no tiene cabida en la iglesia de Dios. No tiene cabida en la iglesia de Dios. Tenemos que ser transparentes, pero tenemos que estar abiertos a recibir lo que dice la palabra. Porque muchas veces la palabra incomoda. Amén. Mira lo que dice Salomón en los Proverbios 3:11. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus represiones. Porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a un hijo querido. De hecho, en otro proverbio dice, el que no corrige a sus hijos, no los ama. ¿Verdad? El que no corrige a sus hijos no los ama. Entonces, ese amor y esa amistad que Dios nos trae, esa revelación de Dios, la palabra de Dios es incómoda. Es incómoda. Nos hace pensar las cosas de otro punto de vista, ver las cosas, que lo que muchas veces nuestra carne quiere, la palabra de Dios dice, no, eso no.
Por eso ha caído mucho en desaprobación, ¿verdad? La gente se ha alejado de la palabra de Dios porque los hace sentir incómodos y prefieren no hablar de cosas incómodas, ¿verdad? ¿Qué es lo que te dicen? Nunca hables en una conversación buena, nunca, en una conversación, ¿cómo le diré? Ah, en una conversación no seas controversial, no hables de sexo, religión o política. Si usted lee los periódicos, ¿dónde están todos los problemas ahorita del mundo? Sexo, religión y política. ¿De qué es lo que debe estar hablando la Biblia, la palabra, las iglesias? Sexo, religión y política. Pero ¿qué es lo que nos quiere decir el mundo? No hables de eso. Para que puedan hacer lo que quieran. Pero no se trata así. Mire, es importante que nosotros tengamos las expectativas de Dios y estemos constantemente con nuestros amigos, empezar a enseñarles la palabra de Dios en medio de la relación. ¿Cuántos creen de ustedes que cuando ustedes tienen una relación estrecha con alguien y esa persona con la que tienen esa relación estrecha les empieza a decir, ¿sabes qué? Sería mejor si cambiaras esto, trabajaras un poquito en esto? O que viene un desconocido y te dice, aquí estás mal. ¿Cómo estaría usted con una persona con la que tiene una relación de confianza? Pues es más fácil, bueno, pues a lo mejor tiene razón. Pero si no lo conocen, no, como yo, no, nunca. Yo orgulloso, no. O sea, uff. Pero miren lo que dice la palabra. Me encanta esto, lo digo mucho en las bodas, me gusta leer este pasaje. Porque le habla a los esposos aquí, Pablo, y dice unas cosas tremendas aquí, que es lo que, caballeros, estoy hablando a ustedes. Quiero que escuchen esto. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Amen a sus esposas, ¿verdad? Y así como lo hice anteriormente, me hubiera gustado que eso hubiera quedado, ¿verdad? Pero como Cristo amó a la iglesia, incondicionalmente. Lo que estábamos hablando de los amigos ahorita, el mismo tema lo estamos viendo aquí. Amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Caballero, te estoy hablando a ti. Para hacerla, dice, y se entregó por ella para hacerla santa. Mire lo que dice, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. ¿Cuántos han escuchado que como esposos, como hombres, somos la cabeza de la casa? Muchos dicen, sí, ya lo sé, ¿verdad? Pero eso también requiere muchísima responsabilidad. No nada más es de tener la autoridad, no viene autoridad sin responsabilidad. Nosotros tenemos más responsabilidad, escúcheme, caballero. Tenemos más responsabilidad porque nosotros no solamente somos la cabeza, pero también somos el sacerdote de la casa. Dice, lavar a su esposa con agua, por medio de la palabra. Tenemos que estar enseñando la palabra. Me gustaría decir que no, yo estoy ahí. No, a veces también me quedo corto ahí también. A veces mi esposa es la que toma ese lugar. Tengo que cambiarlo, eso es algo que tengo que cambiar yo. ¿Por qué? Porque como líder espiritual de la casa yo tengo que enseñar no solamente a mi esposa, sino a mis hijos. Esto es lo que dice la palabra. Estos son los estándares de Dios. ¿Ok? En una amistad es lo mismo. Tenemos que también ayudar a la persona, empezar a enseñarle. Cuando tenemos esa relación, tener esa relación, oye, ¿sabes qué? Aquí la estás regando. Cambia esto. Oye, ¿cómo que estás haciendo esto? Oye, no, eso sí no funciona, compadre. Miren, así mismo el esposo debe amar a su esposa como su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta, lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Ven ese proceso, mis hermanos. Pero eso también lo se genera con los amigos. Tenemos que hacer lo mismo con nuestros amigos, tener ese proceso de conversación, decirle, oye, ¿sabes qué? Esto está mal. Pero ¿cuál es lo que tiene que estar ahí primero? La amistad, el amor. Después viene esa transparencia.
Tengo varios amigos en los cuales estamos en una relación donde me consideran su mentor, ¿verdad? Su mentor. Y muchos quieren, bueno, me da gusto que eres mi mentor, esto y lo otro. Ok. Si vamos a tener este tipo de relación, de mentoría, vamos a tener que hablar de cosas muy poco, muy incómodas. Vamos a tener que tener esas conversaciones escabrosas, porque tú me estás dando acceso a tu vida y vamos a estar hablando. Y hay ciertas cosas que voy a decir, oye, ¿sabes qué? No, eso no. Oye, ¿sabes qué? Eso tampoco está bien. Y claro que como que no les va a gustar al principio. Pero si me están verdaderamente dando esa oportunidad, entonces es donde vamos a tener esa. Y yo no lo estoy haciendo como que, mira, yo soy mejor que tú. No. Mira, ¿sabes qué? A mí me pasó esto. Yo aprendí esta lección así. Y así es como vamos creciendo, así es como vamos desarrollándonos. ¿Qué es lo que dice? Que el hierro afila el hierro, ¿verdad? Así un hombre afila a otro hombre. Esas son las relaciones que tenemos que tener. Pero ¿cómo va usted a afilar algo con una sedita o con satín? No va a afilar nada. Tiene que haber algo de asperidad, tiene que haber algo de fricción para constantemente estar mejorando a esa otra persona y ayudarle, y que las dos personas se afilen, las dos personas sean mejores en el caminar con Dios. Miren lo que dice aquí, segunda de Timoteo. Pablo le está diciendo a Timoteo, que era su alumno, como quien dice, y él era ahora el pastor en Éfeso. Él está diciendo esto. Según de Timoteo 4:1, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Sea o no sea oportuno. Dígale a su vecino, sea oportuno. Dígale a su otro vecino, no sea oportuno. ¿Cuándo debemos de predicar la palabra de Dios? Cuando nos conviene y cuando no nos conviene. Cuando la situación está perfecta y cuando no lo está. ¿Sí? Cuando queremos y cuando no queremos. Predica la palabra, ¿verdad? Cuando sea o no sea oportuno. Corrige, reprende, anima. Pero luego lo que dice, ¿qué? Con mucha paciencia. Ahí está la clave, ¿verdad? No está lo que le estamos, es cómo lo presentamos, es cómo lo hacemos, ¿verdad? ¿Cuántos ustedes le ha tocado ir a un restaurante, ¿verdad? Y está un restaurante aquí de caché, ¿verdad? Y le traen su bistec o lo que sea, entonces usted agarra las especies, le va a echar la pimienta y luego se cae la tapa o la sal, ¿verdad? Nunca le han hecho esa bromita. No. Bueno, se los voy a hacer uno de estos días. Pero, ¿qué pasa con su bistec? Ya no sabe igual, ¿verdad? Se arruina. ¿Por qué? Porque tiene demasiada especie, demasiada sazón. Lo que debemos de hacer nosotros es presentar las cosas correctamente, ¿verdad? Cuando nosotros estamos, te vas a ir al infierno por eso. No, así no funciona. No les podemos cortar la nariz y luego ofrecerles una rosa para que la huelan. Tenemos que amarlos, tenemos que establecer la relación. Jesús empezaba a hablar del reino de Dios sobre la mesa mientras estaban comiendo, mientras estaban haciendo relación, ¿verdad? Ese ministerio de la mesa. Es lo que dice aquí. Corrige y reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo el que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, en lo contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. ¿Ves lo que le está diciendo? La gente no va a querer escuchar la verdad. Va a llegar un momento en que ya no van a querer escuchar la verdad de Dios. Pero tú sigue adelante. Con paciencia. Con amor. ¿Sí? Mire lo que dice aquí. Y esto es para todos nosotros, que debemos de pensar un poquito en esto. Proverbios 27:5.
Más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Hermanos, quiero que si hay algo que quiero que escuchen esta mañana, es eso ahí. Nos conviene tener personas con las cuales tenemos una relación de confianza que nos van a decir nuestras verdades. Si quiere usted mejorar, escuche las cosas, ¿verdad? Era Winston Churchill el que decía, se requiere mucha valentía para ponerse de pie y hablar, pero se requiere aún más para sentarse y escuchar. Jesús nos dice, el que tenga oído, que oiga, no dice el que tenga boca, que hable, ¿verdad? El que tenga oído, que escuche. Es importante escuchar esas cosas. Muchas veces la palabra de Dios, nosotros estudiamos la palabra de Dios, que debemos de estar estudiando la palabra de Dios, de estar meditando en ella, nos va a revelar muchas cosas muy incómodas acerca de nosotros mismos. Y ahí es donde tenemos que decir, Señor, déjame arrepentirme, déjame mejorar en esto. Estoy escuchando, soy todo oídos. ¿Por qué? Porque entre más identifiquemos nuestras debilidades y las fortalecemos, ¿qué pasa? Hay un fortalecimiento, ¿verdad? Si hay una persona que no patea bien, ¿qué le empezamos a hacer, coach? A patear más, ¿verdad? Empezar a enseñarle a patear mejor, más ejercicio de pierna, más esto, más lo otro, ¿verdad? ¿Para qué? Para que empiece a mejorar eso. Y luego salió que, bueno, pues le falta velocidad, ahora que empezamos a trabajar. Pura técnica y velocidad. Entonces, es muy importante identificar esas cosas débiles para fortalecer. Como cristianos, mis hermanos, vamos a entrar a la guerra. ¿Cuántos quieren entrar preparados para la batalla? ¿O quieren llegar? ¡Ahí está el enemigo! Ya. ¿Para qué, verdad? Tenemos que estar bien preparados. Más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Finalmente quiero hablarles de lo que dice Jesús, ese mandato. Ámense unos a otros. Que se escucha muy bonito, ¿verdad? Y es muy fácil, el concepto es muy fácil. La práctica, ahí es donde está un poquito difícil la cosa. La práctica, la manifestación física, eso es lo difícil. Podemos decir que amamos a todos, pero ¿qué es lo que dice Juan? El que dice que amo a Dios, pero odio a mi hermano, es un mentiroso. Es un mentiroso porque no tiene el amor de Dios. Mire lo que dice aquí, Juan 15:16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Nos encanta ese pasaje, ¿verdad? El Padre nos dará todo lo que le pide en mi nombre. Mi rancho de 4,000 acres me lo va a dar porque ya se lo pedí en el nombre de Jesús. No. Todo lo que esté según su voluntad. Todo lo que esté en el contexto de su voluntad y lo que Él quiere para nuestro ministerio y para que nosotros podamos ir a alcanzar almas y producir fruto. Hacer un imperio. Sí, ahorita tenemos nuestro domingo de negocios pequeños, de pequeñas empresas, y tenemos las pequeñas empresas aquí, todos los diferentes, ¿cómo se llaman? Mesas, ¿verdad? En el santuario principal. Y pues nos podemos enfocar tanto en hacer nuestro imperio principal, nuestro imperio financiero, pero lo más importante es agrandar el reino de Dios. Eso es lo más importante. Y estos negocios, estas empresas que están aquí ahorita demostrando lo que hacen y están ahorita enseñando, están exponiendo las cosas que hacen. Estas empresas son empresas que son por personas que creen en Cristo. Eso nos debe decir mucho, ¿verdad? Porque es una empresa cristiana, es una empresa que servimos a Cristo, pero no pagamos los impuestos, o hacemos trampa, o no hacemos buen trabajo. Entonces, ¿qué? ¿Verdad? Tenemos verdaderamente que hacer el imperio de nuestro Señor. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Vayan y den fruto.
se amen los unos a otros. Mateo capítulo 7 nos demuestra esto, que debemos de amar, debemos de amar. De hecho, la vez pasada subí algo en Facebook, ¿verdad? Y dice, está Jesús jalando a un señor que estaba gritando y traía la Biblia en la mano y estaba gritándole a otra persona y lo estaba arrastrando Jesús, ¿verdad? Y dice, te mandé para que hagas fruto, te mandé para que ames a los demás, no para que ganes argumentos. Dios nos mandó, muchas veces nos olvida el mandato que tenemos, ámense los unos a los otros. No se trata de ganar argumentos, no se trata de darles de golpes con la Biblia, no se trata de hacer nada de eso. Claro, las estándares de Dios, esas son las estándares de Dios, pero ¿quién es el que verdaderamente va a redarguir? Nos va a hacer que cambiemos lo que está aquí adentro. ¿Yo? ¿Usted? ¿Quién lo va a hacer? El Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Quién es el que los va a dar entrada al cielo? ¿Yo? ¿Usted? No, ¿quién? Lo que hizo Jesús, ¿verdad? Amén. Mire lo que dice Mateo 7, iglesia, es muy importante. Queremos crecer. Y las personas que quiero que se acerquen aquí son personas que no conocen a Cristo. Las gentes que nunca entrarían por las puertas de la iglesia. Esas son las personas que quiero alcanzar. No cristianos de otras iglesias. Quiero alcanzar a las personas que no conocen a Cristo. Miren lo que dice, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Miren lo que está acá diciendo aquí Jesús. Juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Con la medida que juzguen ustedes, se les juzgará a ustedes. Miren, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarle la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Primero hay que vernos aquí antes de empezar a apuntar dedos. Primero tenemos que hacer eso. ¿Qué dice Jesús? Si vas a traer una ofrenda a mi altar y tienes un problema con tu hermano, ve y arréglalo primero y después tráeme la ofrenda. Hay un proceso. Hay que amar primero. Hay que amar. Enfocarnos en nosotros mismos. Pero luego dice esto. O sea, vamos a hablar con los amigos y ya sabes qué, mira, esto lo podrías arreglar. No, porque yo dije, esto es lo que dice la palabra de Dios. Yo estoy batallando con esto y esto es como lo estoy haciendo para que me funcione a mí. Yo estoy batallando con este pecado, yo estoy trabajando con esto, ¿para qué? Para los dos estamos trabajando en esto juntos. No estoy diciendo yo soy mejor que tú y te voy a enseñar a ti, no. Pero luego, ¿cuántos de ustedes saben que todo tiene límites? Hay ciertas personas que simple y sencillamente no van a escucharlo. Hay simple y sencillamente personas que no importa qué les diga, cuántas veces les diga, que se lo enseñe con manzanitas, no lo van a escuchar. Y al contrario, van a querer burlarse y muchas veces van a querer hacerle daño por eso. Mire lo que dice Jesús aquí, porque aquí como que hay un cambio muy brusco. Si nos vamos al versículo 6, no den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. ¿Ve lo que está diciendo aquí Jesús? Acaba de decir, no juzguen para que no sean juzgados. La vara que mides será con la que serás medido. Pero luego dice, no le des lo sagrado a los perros. No le des tus perlas a los puercos, porque las pisotearán y te harán pedazos. ¿Ve lo que está diciendo Jesús?
Hable con la gente, hable con ellos, vaya y hábleles del reino de Dios, hábleles de la palabra de Dios, hábleles de que Dios tiene un propósito para ellos, para su vida, pero va a haber personas que van a responder, van a escuchar, y hay personas que simple y sencillamente se van a ofender, se van a enojar y van a empezar a hacer todo tipo de cosas. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Seguirles terqueando? No. ¿Qué es lo que dice Jesús? Vamos, miren, ven en este pasaje muy, muy claro. Jesús manda a los discípulos de 2 en 2 para ir a predicarle a las multitudes, ¿verdad? Y les da autoridad para reprender demonios, para sanar a los enfermos. Les da tremenda autoridad. Y van ellos, pero les dice, si lo reciben, que su paz quede ahí. Si no lo reciben en su casa, ¿qué dice? Llévense su paz y váyanse a otro lado. Si en un pueblo no los dejan entrar, dice, sacúdanse las sandalias del polvo de la tierra de ese lugar, porque será peor para ese pueblo que fue para Sodoma y Gomorra. ¿Sí me entienden? O sea, si alguien no te quiere escuchar, si tú estás hablando y estás teniendo esa relación, y estás siendo transparente y estás con amor y con paciencia, le estás compartiendo la palabra de Dios. Si la persona no te quiere escuchar, ¿qué debes de hacer? Ok, mi trabajo aquí ya terminó, déjame seguirle por otro lado. Si esa persona no quiere escuchar, entonces esa persona va a encarar lo que se merece. ¿Qué es lo que dice? El Hijo del Hombre no vino ¿a qué? A condenar al mundo, sino ¿a qué? A salvarlo. ¿Cómo se condena a la gente? Sola. Pastor, ¿por qué un Dios bueno manda a la gente al infierno? Dios no manda a nadie al infierno. Nos mandamos solos cuando no queremos obedecer. ¿Cuántos se han perdido porque andan buscando a Siri? Y no, yo me sé el camino, y Siri está, da la vuelta a la izquierda, da otra, una vuelta en U, y seguimos. Y luego de repente, ya me perdí. ¿De quién fue la culpa? ¿De Siri o de uno? O de uno porque no le hicimos caso, da la vuelta, ¿verdad? No confiamos. Cuando Jesús nos está diciendo, hey, para allá no, es por acá. No, yo sé que está por acá, no me gusta más este caminito. Tiene arbolitos y mira, voy por acá, ese ni está pavimentado y no hay luces, no, se me va a ponchar una llanta, me voy a ir por acá. No me conviene ahorita, Señor. No me conviene, ahorita no quiero escuchar eso. Ahorita eso no me conviene a mí. Hijo, no te conviene eso. Esa relación no te va a ayudar. Esas drogas no van a resolver el problema. Esa mujer, ese hombre no va a hacer eso. Esa forma de estar hostigando a las personas con la Biblia, de decirles que se van al infierno porque no te hacen caso, no es lo que debemos hacer. Debemos amarlos. Amar. Si vemos que la persona se resiste, ok, seguirlos amando, pero a distancia, ponernos en las manos de Dios, que nunca saben cuándo muchas veces plantamos una semilla ahí. Mis suegros venían a visitarnos cuando estábamos recién casados. ¿Les puedo decir eso, mi hermano? ¿Sí? ¿Sí? ¿No te enojes? Ok, bueno. Si va a haber cena y voy a dormir adentro. Ok, mis suegros me venían a visitar cuando estaba yo recién casados. Yo no conocía a Cristo todavía, por la desobediencia de ella, ¿verdad? Pero bueno, no conocía a Cristo todavía. Y venían mis suegros. Yo les decía, ¿para qué viene a visitarnos? A hablarme de la palabra. O sea, ¿para qué hacer esto? ¿Por qué no nada más viene y pues vamos a platicar? ¿Para qué tienes que venir a hablar de la palabra? ¿Sí? Este es un pastor, por cierto. Yo le decía esto a mi suegro. ¿Para qué? Mejor vemos una carne asada. No, claro. Nunca sabemos cuándo estamos plantando una semilla, mis hermanos. Porque 20 años después, esa tierra dura que no recibía, que lo rechazaba, que se lo echaba en cara, que me burlaba. Entonces ustedes saben que el Señor tenía un plan más grande. El Señor tenía misericordia, el Señor tenía un plan más grande. Nunca sabe
¿Qué es lo que está plantando en el corazón de alguien? Aunque se pongan muy enojados y se ofendan y hagan esto y hagan lo otro, mis hermanos, nunca sabe el efecto que va a tener la palabra de Dios. Si pudo llegarme a mí, le puede llegar a todos ustedes. A todas las personas afuera que están con el corazón más quebrantado y más endurecido que se puede imaginar. Todas esas personas las puede alcanzar el Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué? Una cosa hizo mi suegro, siempre oró por mí. El último como ya se medio enojó, ¿verdad? Conmigo, pero me lo pero al fin el Señor hizo su obra. Yo les aseguro que estoy aquí por las oraciones de su papá, por las oraciones de su familia, porque estuvo dándole hasta que el Señor vino y nada más hizo ¡pah! Se abrió la puerta, ¿verdad? No se desanime, no se desanime. Ámense como yo los he amado. Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? Amarás a Dios, tu Padre, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con todo, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 6. Y hay un segundo mandamiento que es igual de importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo, Señor? ¿Se acuerdan? Y les da esta parábola. Hubo un hombre que venía de Jerusalén y fue asaltado y le quitaron todas sus posesiones y lo dejaron golpeado y lo dejaron por muerto, desnudo, golpeado, sangrado, lo dejaron ahí. Y este hombre ahí estaba, impotente de poder hacer nada. Y pasa un sacerdote, un pastor, un hombre de Dios, y lo ve y se va al otro lado de la acera y sigue caminando. Y pasa un levita, otra persona de alto rango en la iglesia, y se va por el otro lado y sigue caminando. La ley decía que si tocabas a una persona muerta o tocabas sangre o cualquier cosa, esa persona quedaba inmunda y no podía ir a la iglesia, tenía que pasar por todo un ritual de purificación. Y pensando, pues si ahorita me atiendo, pues no voy a poder llegar a la iglesia, no, va a ser una inconveniencia para mí, va a descarrilar mis planes. Pero al tener esa mentalidad, ¿cuál era el número uno en esa persona? Yo mismo. Estaba siendo egoístas. Dice, pero llegó un samaritano, que es como decir, llegó un miembro de ISIS, ¿verdad? Y vio a este hombre y se detuvo y lo atendió y ungió sus heridas y lo llevó al hospital, lo llevó a uno y le dijo a la persona que estaba ahí, era un hotel, ¿verdad? Lo puso ahí en hospedaje y le dijo, aquí está este dinero, si falta más cuando regrese te pago lo demás. Jesús le pregunta, ¿cuál de estos tres amó a su prójimo? El tercero, el samaritano. ¿Y sabe lo que dice Jesús? Vamos a ponernos de pie. La conclusión de Jesús es esto: ya que llegó, que pudo enseñar ese punto de la importancia de amar a nuestro prójimo, dice, ahora ve tú y haz lo mismo. Iglesia, quiero decir lo mismo. Ahora ve tú y haz lo mismo. No tenemos que ir muy lejos. No tenemos que ir muy lejos a buscar una persona que esté en la condición que estaba este hombre, destruido, golpeado, muriéndose. A nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo que están en esa situación. Se les ha quitado todo y lo que les falta es Dios. Usted y yo tenemos esa palabra. Usted y yo conocemos la verdad. Vayamos y hagamos lo mismo. Amémonos los unos a los otros como Cristo nos amó.